Hola, qué bueno tenerte por aquí. Llegaste a Del Buen Escribir. Aquí escucharás información, recomendaciones y reflexiones sobre el vastísimo mundo de la lengua escrita. Soy Carolina González Arias, periodista, escritora y correctora de textos. Te invito a suscribirte a Del Buen Escribir el boletín y a visitar Del Buen Escribir el blog. Puedes encontrarme en Instagram como @carolinaescribe. ¿Me acompañas? En un capítulo anterior, te hablaba de la interferencia lingüística. Ese proceso natural en el que el cerebro de una persona bilingüe o multilingüe mezcla palabras de distintos idiomas. Hoy quiero hablarte de algo que va más allá de un error involuntario y comprensible: los préstamos innecesarios en el lenguaje. Un fenómeno que se ha vuelto cada día más común en nuestra manera de expresarnos. Estos préstamos innecesarios o calcos lingüísticos son esas palabras o frases en otros idiomas o traducciones literales que muchas veces adoptamos sin necesidad. Reemplazan términos que ya existen en español y esto empobrece nuestro idioma. Estos calcos, al ser adoptados de manera alegre y sin razón, terminan convirtiéndose en errores lingüísticos que se aceptan por costumbre y le hacen un gran daño a nuestro idioma. Un préstamo lingüístico ocurre cuando una lengua toma prestada una palabra de otra, ya sea porque no existe un equivalente exacto o porque se adopta culturalmente. Hasta aquí todo bien. Es un fenómeno normal en la evolución del lenguaje. El cambio que producen las interacciones entre los diferentes idiomas es un hecho inherente a la naturaleza cambiante de las lenguas. El ciudadano del mundo en que se ha convertido el ser humano por la globalización ha hecho más visible este fenómeno. El cambio es parte del crecimiento, de la evolución, pero en el caso del idioma, al hablar y al escribir, a veces, sin darnos cuenta, copiamos estructuras de otros idiomas y las incluimos en nuestra habla cotidiana. Así vamos dejando de lado palabras y expresiones propias sin que exista necesidad alguna de hacerlo. Aunque el intercambio entre idiomas es parte de la evolución, es bueno estar atentos y filtrar un poco a la hora de tomar prestados elementos, estructuras y significados de otras lenguas. Sobre todo cuando no hay necesidad de hacerlo, porque en la nuestra tenemos todo lo que necesitamos para expresarnos. Por ejemplo, en lugar de decir equipo, algunas personas dicen team. En vez de estreno, dicen premiere. En lugar de reunión, dicen meeting. Estas palabras tienen equivalentes en nuestro idioma, pero su uso desmedido hace que se impongan y acaben desdibujando la riqueza del español. Este fenómeno no solo ocurre con el inglés, también sucede con el francés, el italiano y otras lenguas, aunque el impacto del inglés es el más notorio debido a su presencia en los ámbitos tecnológicos, corporativos y de entretenimiento. Te nombro algunos de esos préstamos innecesarios que utilizamos constantemente. Feedback en vez de comentarios o retroalimentación. Deadline en vez de plazo o fecha límite. Casting en vez de audición o selección de elenco. Briefing en vez de informe o resumen. Trending en vez de tendencia. Online en vez de en línea o conectado. Fake news en vez de noticias falsas. Estos entre muchos otros, pudiéramos estar todo el día hablando de estos préstamos. ¿Por qué adoptamos estos términos y los convertimos en parte de nuestra habla cotidiana? Podemos encontrar muchas razones, pero entre las más importantes creo que podemos decir que por la globalización y la exposición a expresiones en inglés, sobre todo a través de las redes, lo que hace que ciertos términos se filtren en nuestra lengua. También hay algo de ego en el asunto, porque muchas personas creen que usar palabras extranjeras suena más profesional o moderno, cuando en realidad solo oscurece la comunicación. A veces, suele pasar que por la repetición constante en los medios de estos términos, simplemente no recordamos que existe una alternativa en nuestro idioma, o no nos hemos detenido a pensar en ella. Incluso, en algunos sectores como el corporativo y el tecnológico, esos términos se normalizan y terminan imponiéndose incluso cuando no son necesarios. Además de estos préstamos, tenemos cantidad de calcos del inglés que poco a poco han sido adoptados en español, aunque existen formas más naturales de expresarlos en nuestra lengua.
Hemos aceptado sin ninguna oposición que aplicamos a un trabajo por apply for a job, cuando lo correcto en español es postularse o solicitar un trabajo. Decimos hacer sentido en vez de tener sentido, porque en inglés es make sense. Decimos hacer la diferencia como una traducción de make the difference, cuando en español decimos marcar la diferencia o simplemente diferenciarse. En fin, podríamos pasar horas cazando calcos del inglés, pero creo que ya tenemos la idea, ¿verdad? La idea no es demonizar todo lo que venga de otros idiomas. Los préstamos y calcos lingüísticos no son malos en sí mismos, ni van a hacer que se acabe el mundo, pero su abuso innecesario puede empobrecer nuestro idioma. Tenemos una lengua rica y versátil, con palabras hermosas y precisas que no necesitan ser sustituidas sin necesidad. Así que aquí te dejo un reto. La próxima vez que estés a punto de decir deadline, briefing o feedback, piensa si realmente necesitas esa palabra o si puedes usar su equivalente en español. Cuéntame, ¿cuáles son los préstamos o calcos que más escuchas? ¿Te has sorprendido usando algunos sin darte cuenta? A mí me pasa, pero me encantaría saber tu opinión. Recuerda, escribir bien no es un lujo, es una forma de conectar y de dejar huella. Llegó la hora de despedirnos. Por favor, si llegaste aquí de casualidad, no sigas dejando las cosas al azar y suscríbete. Si te gustó del buen escribir, compártelo con tus amigos. Si quieres saber más sobre mis servicios de corrección, edición y mentorías individuales, te espero en mi página carolinagonzalezarias.com. Gracias por escucharme. Te espero en la próxima edición.